Buenas tardes, amados. Dios les bendiga mucho. Seguimos estudiando la carta del hermano y pastor Santiago, hermano del Señor Jesús. Estamos ya en las últimas palabras de su carta. Ha sido una carta muy interesante, la verdad. Le pedimos al Espíritu Santo que esté con nosotros, abriendo nuestros oídos, para poder entender lo que dice esta carta preciosa que ha inspirado el Espíritu al hermano Santiago. Bueno, vamos a tomar la palabra en el capítulo 5, verso 14, a partir del versículo 14. Saludo vuestra fe, estoy encantada de que ustedes presten oído a la palabra del Señor. Cada día oro para que Dios me ayude a habitar en su palabra y poder mostrar lo que la palabra dice. Y espero que creo que Dios está respondiendo a mi oración, porque verdaderamente estoy aprendiendo muchísimo de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor así. Carta de Santiago, capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a dejar la lectura hasta aquí, y si nos permite el tiempo continuar un poquito más, pues ocuparemos más, explicaremos más de la palabra. Bueno, dice la palabra. Primero quiero recordarle que estábamos hablando nosotros de cómo esperar en la paciencia del Señor, cuál es la venida del Señor, que hay una lluvia temprana, que es la venida del Señor a nuestras vidas, y una lluvia tardía, que es la venida del Señor para todos. Cuando nos vayamos con Él. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces dice que la paciencia nos va a traer, como al sembrador, esta lluvia temprana, esta lluvia tardía. Y también dice, pero todo le ruego que no juréis por nada. ¿Por qué? Porque un juramento termina la prueba. Yo me comprometo, Señor, a no pecar más en esto o a hacer esto que tú me has pedido. Entonces, este juramento termina la prueba. Si no cumples el juramento, la prueba empieza de nuevo. Y hay gente que dice, siempre me pasa lo mismo, y no saben qué es, porque se compromete a cosas que no va a solucionar realmente. Entonces no le ponga fin a su prueba, a la prueba de vuestra fe, para que no se les repita otra vez el mismo tema. Entonces, terminados ahí, hablábamos que el afligido haga oración, y hablábamos de que el que está contento, que cante alabanza, que no vayan al mundo a celebrar con el enemigo las bendiciones que Dios le ha dado. Entonces dice, ¿está alguno entre vosotros, está alguno enfermo entre vosotros? Buena pregunta para este tiempo, hermanos. ¿Hay enfermos entre nosotros? Ciertamente hay mucha enfermedad que está asolando la sociedad en este tiempo, y muy dichosos son las personas que no hayan tenido un enfermo de este tipo, o que no lo tengan en este momento, enfermos que están verdaderamente graves. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos enfermos? En el tiempo de Santiago que está escribiendo, pues rogarle a los amos que son ricos, que le compre algún medicamento, que le pague a algún médico para que vengan a verlo. Cuando estamos enfermos hacemos muchas cosas, corremos al hospital, me parece bien, no estoy en contra, ¿Por qué no estoy en contra? Por lo que dice en Jeremías 33, se los voy a leer un momentico, para que sepan que no estoy en contra de la medicina. Dice Jeremías 33 en el verso 6, y voy a leer el 7 también. He aquí yo les traeré sanidad y medicina. Me recuerdo que había un predicador que se llama Gigi Ávila, que él decía, sanidad para el que cree en medicina para el que duda.
porque Gigi Ávila era terrible. Pero dice, yo les voy a traer sanidad y medicina. Es decir, la medicina, importante tomarla en el nombre del Señor. Y la sanidad, también importante recibirla directamente del Espíritu. Entonces dice, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando habla de paz y de verdad, la verdad es el conocimiento de la verdad. Me recuerda la palabra paciencia. Y entonces dice, y haré volver los cautivos de Judá, los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Es decir, Dios puede darte sanidad y puede darte también medicina, a la que aconsejo se tome en el nombre del Señor. Pero ¿qué dice el Señor aquí para los convertidos? Para los que pertenecen a una iglesia. También se benefician los que no vienen a la iglesia, los que no son de Dios, pero que llaman el servicio de la iglesia, el ministerio de los ancianos en la iglesia. Ancianos son pues los líderes de la iglesia, el pastor, los copastores y otros hermanos que el pastor le dé autoridad de anciano para que en un momento determinado en que sean solicitados y llamados, puedan ir y hacer la operación que Dios ha dicho que hay que hacer. ¿Entienden? Porque se saben que hay milagros, también hay operaciones. Y esta es un ejemplo de operación de Dios. ¿Qué bisturí va a usar el Señor? A los ancianos de la iglesia. Entonces, usted llame a los ancianos de la iglesia. Porque hay gente que prefiere, pues, ir al médico, prefiere que le den que lo lleven a un espiritista, a una gente que le haga unas prácticas y unas cosas, y le prepare unas pociones o cosas. Hay gente que son así. ¿Por qué? Porque no creen que los ancianos de la iglesia sean instrumentos en las manos de Dios para hacer este tipo de operación. Esta operación a corazón abierto. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y los ancianos oren por él. Fíjense, hubo un paralítico que el Señor no iba a poder ir en ese momento porque estaba atendiendo a otros líderes y a otras personas que estaban interesadas, principales de la sinagoga de aquel tiempo. Y le rompieron el techo de su casa y lo metieron por ahí. Al paralítico, 4 de sus amigos, porque sabían que había un poder, una operación que Dios hacía a través del Señor. Esa operación que el Señor hacía a través del Señor es la operación que el Señor hace a través de los ancianos de la iglesia. A través de los ancianos de la iglesia. Dice, oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Pero ahora hay mucha gente que dice que el aceite no es una varita mágica, que la gente no se sana por el aceite, que es Dios el que sana, que el aceite lo puedes poner o no lo puedes poner. Y a mí me parece muy bien que cada uno sea muy inteligente en su manera de ser. Pero dice el Señor que la sabiduría, el sabio es Él. Y Él dice que los ancianos vayan cuando sean solicitados. Esto se ve que es un enfermo físico. Esto se ve que es un enfermo que no puede levantarse, que está postrado en su casa, no puede ir a la iglesia. Y hace la solicitud de vengan los ancianos a mi casa. Eso es una fe que tiene el enfermo, que sabe que Dios va a operar por medio de los ancianos en su situación. Hay quien dice, bueno, tanto han orado por mí, tanto que bueno, yo la verdad es que no me he curado, no me he curado. Entonces esta persona ni tiene fe, ni llama a ancianos, ni llama a nadie, porque ella está nutrida de víboras, de verdad, porque eso es lo que hace el enemigo. No creas en lo que está escrito, no creas. Han orado mucho por ti, tú sigues igual, entonces da igual. ¿Saben, hermano? Pero dice el Señor que hay que ungir con aceite. Hay gente que dice, pues si yo no tengo aceite para comer, ¿cómo voy a coger aceite para ungir a nadie? Y yo he vivido esto, porque he estado en Cuba, años y años y años. Y para tener aceite y no comérnoslo, porque nos daban 4 onzas de aceite para un mes entero, cogíamos el poquito de aceite y le echábamos perfume.
Lo perfumábamos con perfume de azahar, florecitas de naranjo, para no comérnoslo. Pero bueno, dice que hay que ungirlo con aceite. Lo dice el Señor. Hay que decir, no, pero eso no tiene que ver. No, como que no tiene que ver. Entonces, es en balde lo que Dios habla. Ha escrito esta palabra por gusto para, no sé, para decir alguna cosa. Dice que llame a los ancianos si usted tiene fe. Hay gente que puede ir todo el mundo de la iglesia a verlo en el hospital, pero mientras no vayan los ancianos, se sienten que nadie los ha visitado. ¿Por qué pasa eso? Tengo una cuñada que siempre dice, le pide oración a los pastores, le pide oración a los ancianos. ¿Por qué? Porque sabe que Dios hace una operación especial a través de ellos. Y ha soportado operaciones de corazón, de pulmón y de todo. Teniendo esta práctica, toda la iglesia puede orar. Pero el que está postrado y llama a los ancianos tienen que estar dispuestos a ir. Y a ir con el aceite. Porque Dios dijo que era así. Dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mira, yo te unjo con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué los ancianos tienen que hacer eso? Porque Dios dice que hay que hacerlo. ¿Por qué los ancianos tienen que acudir? Van y acuden donde está el enfermo, porque Dios dice que hay que hacerlo. Esto es una obediencia. Y la obediencia, hermanos, abre puertas. El anciano que quiera actuar de una manera diferente, no, yo oro por teléfono, o yo no tengo por qué ungirte con aceite, porque el aceite no es una varita mágica ni nada de eso, que sepa que puerta abierta no va a tener. Porque la puerta se abre primero por la obediencia. Decía el pastor, hay que tener siempre la puerta abierta. ¿Qué quiere decir eso? Hay que obedecer siempre. ¿Sabe? Y si su sabiduría es más importante de pensar que tiene que hacerlo de otra manera, hágalo. Pero la puerta para usted va a estar cerrada. Entonces dice, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Por qué esta oración de los ancianos se llama de fe? ¿Porque tienen más fe que cualquier resto de los hermanos? No, porque por fe han ido a donde está el enfermo. Que a la gente no le gusta eso, porque se pueden contagiar de lo que tienen, porque le dan asco algunas enfermedades, porque son gente impura que se han buscado esta enfermedad a causa de su pecado, y porque tienen un montón de juicio, no lo hacen. Pero el que pone al lado todos estos juicios y cumple con Dios, dice que esa oración salvará al enfermo. ¿Cómo que lo salvará y no que lo sanará? Porque dice que lo salvará, y la salvación es la liberación de la esclavitud del pecado. ¿Pero qué pecado? Por ejemplo, es que la enfermedad trae en sí misma pecado. Una persona puede estar enferma para la gloria de Dios o por pecado, que generalmente las enfermedades tienen detrás un pecado. Por ejemplo, el pecado de la inconformidad. He caído en estrés, estoy en angustia, porque no estoy conforme con lo que estoy viviendo, no estoy conforme con lo que está pasando, no porque este hombre no me da todas las cosas que yo necesito, mi marido, por ejemplo, me tiene pasando una necesidad, porque mis hijos están aquí, están molestando, están pegándose, estoy enfermo, me ha pasado esto, pero vamos a ver, usted ha caído en un estado de angustia y de estrés. La inconformidad lo ha llevado a que se le sequen los huesos y los músculos, porque usted no ha sido agradecido para vivir un poco de respiración en medio de la prueba. Si no, usted está culpando a todos, yo estoy así, pudiendo vivir mejor, pudiendo... Pues, hermanos, es que he conocido esto, de verdad, en tantas familias y ocasiones. Por favor, dice la palabra del Señor así. A mí me gusta Santiago porque Santiago es la carta de los proverbios del Nuevo Testamento. En el Proverbio 18, capítulo 14, dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Una persona enferma, el ánimo del hombre puede soportarlo y puede dar gracias y puede orar y puede todo. He conocido personas con esclerosis múltiple postradas en una cama y enseñaba, porque lo único que podía hacer era hablar, porque no podía ni usar las manos para cambiar la Biblia de posición, y se convertían la gente, pero su ánimo soportaba la enfermedad y fue libre. El Señor la sanó, la conozco yo. Dice,
El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Cuando el ánimo está decaído, que ya no solamente usted está enfermo, sino que está en un estado de angustia. Esta enfermedad no me deja vivir. Esta gente me molesta. Todo. Me dieron una comida rara, tiré el plato porque estoy cansada. Si lo hubiera hecho yo, lo hubiera cocinado mejor. Pero no me lo trajeron tal cual como yo quería. Y el ánimo angustiado empieza a crear un pecado grande, terrible, que uno pierde la fe, cree que la palabra de Dios es mentira. Y porque sana a otros y a mí no. Pero mírese su estado de angustia. Pero dicen que el anciano que cumpla con lo que Dios ha hecho, Dios va a hacer una operación en la que ese enfermo va a quedar salvado de su inconformidad y de su angustia. Pero esta persona tiene que por fe llamar a la asistencia de los ancianos a su cama. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Aleluya. Es una promesa de Dios. Es un compromiso de Dios, como el compromiso que dice, yo te voy a dar de lo que tú des. Pruébame en esto, dame y yo te voy a devolver mucho más. Y aquí se compromete, dice, y el Señor lo levantará. Hacen falta gente con fe que llamen a los ancianos, hacen falta ancianos que hagan las cosas como dice Dios, hacer una oración de fe sobre el enfermo, ungirlo con aceite en el nombre del Señor, y ese enfermo se va a salvar de la angustia y del pecado que provoca la enfermedad, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Si está enfermo por cualquier tipo de pecado, por lo que sea, porque hay pecados que son ocultos, que ni uno mismo los conoce, el Señor dice que lo perdonará. ¿Por qué? Porque cuando se perdonan los pecados, la persona es sana. La persona es sana, pero ¿cómo el Señor te va a perdonar pecados si tú no los has confesado? Pero cuando tú llamas a los ancianos de la iglesia, tú tienes que decir, yo realmente estoy en angustia. Realmente estoy que no tengo fe. Estoy que no tengo fe. Por favor, oren ustedes porque a mí ya todo me está flaqueando. Tiene que haber una confesión. Y entonces el Señor dice, mira, tus pecados te son perdonados. ¿Qué quiere decir lo mismo? Levántate de tu lecho. Dice que el Señor lo levantará de su enfermedad, de verdad. Y si hubieran cometido pecado, le serán perdonados. Yo quiero, de verdad, oro, porque las congregaciones tengan ancianos dispuestos a ir a ver a los enfermos, a ungirlos con aceite, cuando los enfermos soliciten por fe su presencia en su casa. Que el Señor les bendiga, que seamos una iglesia, que operemos en la palabra de Dios. Yo le pido a Dios ser un instrumento en sus manos para que Él me use cuando Él quiera hacer una operación verdadera. Le pido a Dios que los enfermos tengan fe y no pierdan la fe en que lo que está escrito es lo que se va a cumplir. Y que crean en esta oración, que crean en esta unción y que crean que el Señor lo levantará, que el Señor lo salvará y que el Señor le perdonará los pecados. A todos los hermanos míos que en este momento estén enfermos, hagan la solicitud a la iglesia del ministerio pastoral para orar por ellos. Que el Señor les bendiga mucho. Amén.